esposa revela que está embarazada, pero sé que no soy el padre porque soy estéril, así que le sigo el juego. Me casé de 38 años con mi esposa 33 hace 2 años. Llevábamos 3 años saliendo y ella estaba más inclinada al matrimonio que yo, pero solo para hacerla feliz, acepté. Hace aproximadamente 1 año, empezamos a intentar tener un bebé nuevamente. Eso fue por insistencia de mi esposa. Sin embargo, luchamos mucho durante el periodo en el que intentábamos concebir y las cosas empeoraron tanto para mi salud mental que decidí hacerme una prueba. Mi esposa se había vuelto mala durante el tiempo que estábamos luchando por concebir y yo había tratado de lidiar con su comportamiento, pero era demasiado para soportar. Unos días después de la prueba, los médicos me dijeron que era estéril. Para ser honesto, eso me rompió el corazón. Aunque tener un bebé no fue idea mía, ya había comenzado a imaginar mi vida como padre y realmente quería serlo. Entonces, saber que nunca podría ser padre fue la noticia más devastadora para mí en ese momento. Pero lo peor estaba aún por llegar. Había estado tratando de reunir el coraje para decirle a mi esposa que yo era la razón por la que no podíamos concebir, pero tenía miedo de cómo reaccionaría. Ella ya había sido tan mala conmigo que no podía imaginar su reacción cuando descubriera que lo que quería probablemente nunca sucedería conmigo. Así que esperé unos días después de conocer los resultados de mi prueba para contárselo a mi esposa. Pero ella es la que terminó dándome una sorpresa. 4 días después de saber que era estéril, ella me sentó y me dijo que tenía algunas noticias realmente importantes que compartir conmigo. Y estaba muy asustada porque pensé que de alguna manera ella se había enterado de mi esterilidad. Pero no, ella quería decirme que finalmente estaba embarazada. Me sorprendió profundamente lo que estaba diciendo. Pero afortunadamente, ella estaba felizmente inconsciente de mis verdaderos sentimientos y comenzó a celebrar casi de inmediato. Intenté unirme a su felicidad para que no dudara de mí o lo que sea, pero al día siguiente, me hicieron la prueba nuevamente solo para confirmar que era real y verdaderamente estéril, y una vez más obtuve los mismos resultados. Estaba perdido, porque si yo no era el padre, entonces mi esposa seguramente me estaba engañando. Los procedimientos médicos que necesitaba para concebir artificialmente eran costosos, y como yo era el único miembro que ganaba entre nosotros dos, ella no podría haber hecho nada sin pedirme esa cantidad de dinero primero. Entonces ella obviamente estaba haciendo trampa. El pensamiento en sí era tan extraño y horrible que no hice nada al respecto. Durante los días siguientes, mientras mi esposa planeaba una fiesta en toda regla para anunciar su embarazo, ella parecía muy feliz y yo estaba igualmente destrozado, pero no podía dejar que se notara en mi cara porque necesitaba llegar al fondo de toda esta situación. Ni siquiera le conté a mi propia familia lo que estaba pasando y lo mantuve todo en secreto porque era demasiado incómodo y personal para compartirlo con nadie. Ni siquiera podía decirle a mi esposa lo que pensaba porque, en primer lugar, había pasado demasiado tiempo, y en segundo lugar, quería saber quién era exactamente el padre de su hijo, porque si la confrontara, tal vez ella simplemente se iría y yo nunca lo sabría. Por suerte me enteré el mismo día de la fiesta. Asistió mucha gente, incluidas nuestras familias, nuestros amigos y algunos de mis compañeros de trabajo. También invitó a uno de nuestros vecinos que vivía justo enfrente de nosotros. Nuestro vecino, de 27 años, es un hombre joven y definitivamente es mucho más guapo que yo, no hay duda. No solo yo, sino que probablemente sea más guapo que la mayoría de la gente ya que es modelo, pero todavía está tratando de hacerse un nombre en el mundo del modelaje. Se mudó con su tía, propietaria de la casa en la que vive, por lo que está más cerca de la ciudad ya que su propia familia vive muy lejos. Mi esposa siempre ha tenido debilidad por este tipo y cocinaba para él y su tía cuando se mudó. Al principio, incluso vino a cenar a nuestra casa varias veces y charlamos sobre su trabajo. Habla bien y también lee bien, y también se especializa en literatura, como mi esposa, por lo que tienen mucho en común y se llevaron bien al instante la primera vez que se conocieron. Nunca tuve nada contra el chico porque parecía bastante dulce y también confiaba en mi esposa. Pero cuando entró a la casa el día de nuestra fiesta y los ojos de mi esposa se iluminaron, pude sentir que algo había cambiado. Ella se dirigió directamente hacia él tan pronto como él entró, y se abrazaron por más tiempo del que ella había abrazado a cualquiera de los otros invitados. Nadie más pareció darse cuenta de esto, pero yo sí, y me di cuenta de que algo se estaba gestando, pero solo necesitaba una manera de confirmarlo.
Así que decidí disculparme para ir al baño, pero me dirigí al dormitorio y abrí la computadora portátil de mi esposa. Pude revisar su teléfono mientras dormía unos días después de que me dijera que estaba embarazada, pero no encontré nada sospechoso. Llegar a su computadora portátil resultó ser un poco más difícil, ya que cada vez que yo estaba en casa, ella constantemente miraba algo o escribía algo en él. Cada vez que le preguntaba qué estaba haciendo, apartaba la pantalla de mí y me decía que estaba trabajando en su novela. Eso había estado sucediendo durante meses y yo respetaba su privacidad porque en realidad pensé que estaba trabajando en una novela. Ahora la situación había cambiado y estaba bastante seguro de que no había ninguna novela y que solo era una excusa para ocultarme el contenido de su computadora portátil. Afortunadamente, no había ninguna contraseña ni nada a lo que tuviera fácil acceso. Después de investigar un poco, pude encontrar otra cuenta de correo electrónico además de la real. Cambié a ese y revisé los correos electrónicos que se habían enviado y recibido. Revisé esos correos electrónicos y estaban llenos de confesiones de amor de mi esposa y también del otro chico, nuestro vecino. Reconocí la dirección de correo electrónico porque él estaba usando su nombre real y en los correos electrónicos más recientes ella le decía que estaba embarazada. No lo tomó muy bien y estaba molesto por eso, por lo que el correo se detuvo por un tiempo, presumiblemente porque quería terminar las cosas, pero mi esposa no iba a dejarlo ir. Al final, recibí el peor correo electrónico de todos, donde ella le decía que había hablado con una amiga suya que es abogada y que la ayudaría a solicitar el divorcio inmediatamente después de que naciera el bebé. La razón por la que incluso había tratado de convencerme de tener un bebé con ella era para recibir tanto la pensión alimenticia como la manutención infantil después del divorcio para poder irse con nuestro vecino unos meses después y vivir feliz para siempre. Me horroricé cuando leí eso y todavía puedo sentir que la sensación de náusea se apodera de mí cada vez que pienso en ese correo electrónico. De todos modos, rápidamente me sacudí lo que estaba sintiendo y volví al trabajo y tomé varias fotografías del correo electrónico en mi teléfono antes de apagarlo y guardarlo donde lo encontré. Estaba menos preocupado por las trampas y más disgustado por lo que mi esposa estaba tratando de hacer. Hacer trampa era una cosa, pero tratar de engañarme para que tuviera un hijo con ella y luego hacerme pagar todo ese dinero solo para que ella pudiera financiar la vida de sus sueños con su novio en apuros era muy psicótico. Y la guinda del pastel era que era una actriz tan genial que todavía no había sospechado nada. Su felicidad era casi inquietante, pero estaba tan enojado por todo esto que decidí hacer un esfuerzo adicional y vengarme. Había decidido seguirle el juego y luego le tiré la bomba cuando menos lo esperaba. No había manera de que dejara que se saliera con la suya sin sentir el dolor, la traición y la frustración que había sentido cuando descubrí su deshonestidad. Llámame psicópata, pero hice lo que tenía que hacer. Entonces, durante los siguientes 9 meses, interpreté al futuro esposo y padre perfecto. Fue difícil saber que me estaba mintiendo entre dientes todo este tiempo, pero cuanto más mentía y fingía estar feliz conmigo, más fortalecía mi determinación de salir adelante. Asistí a todas las reuniones con su médico y me aseguré de que tomara todas sus vitaminas a tiempo y fuera el mejor marido que uno podría pedir. Finalmente, hace unos días, mi esposa se puso de parto. Estaba extremadamente nerviosa porque, ¿quién no estaría en mi situación? Pero dejé todo eso a un lado y la llevé yo solo al hospital. Ya había llamado a sus padres, pero no a los míos porque no los quería presentes allí en caso de que las cosas se volvieran demasiado dramáticas. De todos modos, sus padres tuvieron que conducir durante 1 hora para llegar al hospital, así que tuvimos algo de tiempo para nosotros mismos. Y fue entonces cuando decidí lanzarle la bomba. Una vez que estuvo a salvo dentro de la habitación, le dije que iba a salir y llamar a nuestro vecino para que pudiera estar aquí para ayudarla. Parecía desconcertada y tartamudeó un poco mientras decía que no era necesario y que no quería que hubiera un extraño en la habitación mientras daba a luz. Así que le devolví la sonrisa y le mostré los resultados de mi prueba de fertilidad, junto con un documento de divorcio. Como había solicitado el divorcio solo unos días antes de la fecha prevista para el parto, que me había asegurado de llevar conmigo ese día, ella pasó por todo el proceso todavía pareciendo confundida, así que le expliqué que no lo haría, capaz de embarazarla incluso si hubiera querido. Entonces el bebé no era mío. Luego le hablé de los correos electrónicos que había encontrado en su cuenta súper secreta y, en ese momento, finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando.
La expresión de su rostro no tenía precio cuando salí y ella luchaba por encontrar las palabras. Pensé que yo también tendría que quedarme en el hospital, porque así de rápido latía mi corazón. Cuando finalmente salí y llamé a nuestro vecino para informarle que mi esposa estaba de parto. Ni siquiera esperé su respuesta y colgué lo más rápido que pude. Luego me subí a mi auto y esperé a que apareciera la familia de mi esposa tan pronto como vi que el auto de su padre se detenía en el camino de entrada. Salí de allí lo más rápido que pude. Incluso apagué mi teléfono por si acaso y conduje un rato hasta que llegué a este motel un poco fuera de la ciudad. Ya hice las maletas hace unas semanas y las guardé en el maletero de mi coche para tener todo lo que necesitaba conmigo y no quedarme desprevenido en ningún momento. Pasé el resto del día viendo televisión, bebiendo cerveza y haciendo todo lo posible para distraerme de las cosas. Me fui a dormir esa noche bastante tranquilamente, sabiendo que finalmente había terminado y desempolvado con todo este acto. A la mañana siguiente me desperté y finalmente encendí mi teléfono. Naturalmente, había cientos de mensajes de texto de mi esposa y mi vecino, ninguno de los cuales me molesté en abrir, pero sí revisé algunos que me habían enviado mis padres y mi hermano. Supongo que mi esposa probablemente los había contactado cuando no pudo localizarme, así que decidí llamar a mis padres y hablar con ellos. Les dije que volvería a casa en un rato e incluso les dije que llevaran a mi hermano allí si era posible para poder explicarles toda la situación porque merecían una explicación de lo que estaba pasando. Manejé hasta la casa de mis padres y mi hermano ya estaba allí. Todos parecían confundidos y algo molestos, lo cual era natural porque para ellos me acababa de perder el nacimiento de mi propio hijo. También les hizo perderse el nacimiento de su nieto, pero los senté y les expliqué toda la historia y les dije las razones de lo que había hecho, y cuando terminé de contarles, se quedaron sin palabras. Estaba dispuesto a ser bombardeado con preguntas y acusaciones, pero nada de eso sucedió. Todo lo que mi papá dijo fue que esperaba que no pasara nada peor, y si los demás tenían algún otro comentario, no decían nada, así que todo estaba tranquilo en ese frente. Eso fue hace unos días, y aunque mi familia no ha dicho mucho, mi esposa hizo todo lo posible para acusarme, arruinando su experiencia de convertirse en madre. Por primera vez, ha estado intentando llamarme y enviarme mensajes de texto desde que me fui, pero no he respondido nada. Incluso mi vecina me envió un mensaje de texto hace unas horas diciendo que mi esposa estaba muy molesta y que deberíamos dejar de lado nuestras diferencias por su bien y al menos intentar arreglar las cosas con ella por una vez. No puedo creer la audacia que tienen estas personas todavía tratando de hablar conmigo y hacerme parecer que se trata de una tontería por la que me estoy enojando. También mencionó un par de cosas más en su texto, como mi esposa había comenzado a enamorarse de mí durante su embarazo, lo cual había sido un shock para ambos también, así que al menos debería tratar de darles nuestro matrimonio una segunda oportunidad. Llamo a BS porque si ella había comenzado a enamorarse de mí otra vez, entonces, ¿por qué mi vecina seguía en la foto? No sé por qué piensan que soy tan estúpido. Mi esposa está molesta, pero no puedo hacer nada al respecto. Está sobre todo enojada porque yo sabía todo desde el principio, pero había elegido estar con ella y aguantar todo este acto y me acusó de mentirle a ella, Ida, por permanecer con mi esposa durante todo su embarazo y engañarla a pesar de sabiendo que el bebé no era mío y que me había estado engañando con nuestra vecina. Actualización 1. Ha pasado casi una semana desde que nació el bebé y me he estado quedando en una habitación de hotel. Todavía no he ido a ver a mi esposa y tampoco planeo ir. Ella todavía me envía mensajes de texto y me llama, pero no sé por qué, ya que dejé bastante claro que no estoy interesado en hablar con ella ni escucharla. No la he bloqueado todavía, pero sí a mi vecino, ya que él se encargó de enviarme un mensaje de texto y recordarme que mi esposa todavía tenía esperanzas y quería que volviera con ella. Estoy 100% seguro de que la única razón por la que él sigue con ella y trata de que la perdone es para que al menos ella obtenga algo del acuerdo de divorcio y la pensión alimenticia, ya que ambos están básicamente desempleados. Mi esposa era una esposa que se quedaba en casa, lo cual yo apreciaba y respetaba, pero ella no solo se quedaba en casa y hacía las tareas del hogar, sino que también me engañaba a mis espaldas, y eso era imperdonable. Y antes de que alguien me ataque, no fui yo quien le sugirió que dejara su trabajo después de casarse. De hecho, yo la apoyaba mucho cuando estábamos saliendo y ella solía trabajar, pero ella fue la que dijo que quería dejarlo y cuidar de nuestra casa, así que tampoco me opuse a eso, ya que fue su elección y yo gané bastante bien. De todos modos,
estoy bastante seguro de que mi abogado podrá librarme de pagar la pensión alimenticia una vez que podamos demostrar que ella había estado haciendo trampa, lo cual espero que sea fácil. En cuanto a mi vecino, todavía está luchando por encontrar trabajos de modelo bien remunerados, por lo que manejar sus propios gastos, los gastos de mi esposa y, además, un bebé será casi imposible para ellos, incluso con todo su dinero combinado. Así que buena suerte para ellos. Simplemente agradezco haber salido de este lío y no tener que darles nada, ni siquiera mi atención. Solo espero que mi esposa se dé cuenta de eso y no me haga perder más tiempo impugnando el divorcio. Espero que no lo haga, pero, dada la total falta de cerebro, también podría hacerlo, así que también estoy preparado para eso. Las fotos de los correos electrónicos que se intercambiaron en su cuenta secreta de correo electrónico todavía están guardadas de forma segura en mi teléfono y tienen una copia de seguridad en mi computadora portátil, así que no estoy demasiado preocupado. Incluso si decide eliminar su cuenta, no puede eliminar esas imágenes que tengo y sé que estaré listo. En lo peor, incluso le pagaré la pensión alimenticia, pero al menos no tendré que estar con ella. Debería considerarse afortunada. Le estoy dando tiempo para que abandone nuestra casa ella sola y no la he desalojado por la fuerza ya que la casa está registrada a mi nombre. Espero lo mejor ahora y tal vez esto pase pronto. Actualiza también. Tenía razón, mi esposa es una idiota y decidió negociar ya que no estaba contenta con el acuerdo que le ofrecí, que era básicamente solo la cantidad que había gastado durante el transcurso del matrimonio, e incluso eso se sintió bastante generoso conmigo. Ni siquiera entiendo qué milagro cree que va a ocurrir, pero da igual. Bien por ella. Ella me envió un mensaje de texto ayer diciendo que había abandonado la casa hoy y regresé felizmente pensando que probablemente se había mudado con sus padres o algo así, pero me decepcionó mucho saber que acababa de mudarse al otro lado de la calle, a la casa de nuestro vecino. Casa y todavía tendría que ver las caras de ella y de su novio todos los días. Incluso pensé en volver a vivir en un hotel, pero no lo hice porque esta era mi casa y tenía todo el derecho de vivir donde quisiera. No iba a hacer las maletas e irme solo porque me iban a hacer sentir incómodo. Me preguntaba por qué mi esposa no se había ido a vivir con sus padres, ya que vivir con nuestra vecina iba a afectar negativamente el caso de divorcio y ella solo estaba empeorando la situación para ella misma. Pero no tuve que pensar demasiado, porque mientras revisaba todos los mensajes no leídos que había recibido de varias personas hasta ahora, también noté uno del padre de mi esposa. No había respondido a varias personas que me habían enviado mensajes de texto en los últimos días y su mensaje también se había perdido en él. Era un texto largo sobre cuánto lamentaba lo que había hecho su hija y me decía que estaban firmemente en contra de sus acciones. Su padre estaba diciendo estas cosas, así que significó mucho para mí y validó tanto mis emociones que podía sentir que se me llenaban las lágrimas, pero me contuve. De todos modos, se disculpó por el comportamiento de mi esposa y me dijo que la había interrumpido porque ella le había dicho que quería impugnar el divorcio. Hasta ahora, nada de lo que mi esposa estaba haciendo tenía sentido para mí, ya que todo lo que había hecho eventualmente iba a ser contraproducente, y seguramente incluso alguien como ella tuvo el buen sentido de darse cuenta de que o es realmente estúpida o todavía tiene algunos trucos enfermizos y retorcidos bajo la manga. Espero que no sea lo último, pero no lo dejaría pasar. Ella es prácticamente la peor. Este arreglo de vivienda definitivamente traerá algunas complicaciones, y estoy seguro de que intentarán hacerme sentir incómoda o celosa, pero estoy decidida a no dejar que se metan bajo mi piel y me provoquen, porque definitivamente voy a usar eso en mi contra. Considerándolo todo, todavía estoy ahorrando una fortuna porque no tengo que vivir en un hotel. Ha pasado un mes desde que comenzaron las negociaciones para mi acuerdo de divorcio y hasta ahora le va bastante mal a mi esposa. He podido demostrar que ella me había estado engañando. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que comenzaron las negociaciones para mi acuerdo de divorcio y hasta ahora le va bastante mal a mi esposa. Pude demostrar que ella me había estado engañando, e incluso me hizo el trabajo más fácil al mudarse con un chico al que acusé de engañarme, así que no había duda sobre el validez de mis afirmaciones. Intentó inventar algunas acusaciones falsas acerca de que yo era alcohólico y que por eso también era estéril, y es por eso que ella siguió adelante y tuvo una aventura desde que estábamos tratando de concebir. Me volví muy cruel y amargado con ella,
pero todo eso fue refutado con bastante facilidad ya que todos sabían que había dejado de beber el año pasado cuando decidimos empezar a intentar tener un bebé y no he vuelto a tocar el alcohol desde entonces. Una vez más, no sé por qué pensó que eso funcionaría, y fue bastante estúpido de su parte. Supongo que estaba aferrándose a un clavo ardiendo ya que su plan inicial había fracasado estrepitosamente y ahora estaba demasiado ocupada siendo madre para ser una mente maestra intrigante. Estaba demasiado ocupada y el papá de su bebé era demasiado estúpido. Así que ahí estaban. A estas alturas, ambos somos muy conscientes del hecho de que las posibilidades de que ella se quede con alguna pensión alimenticia son muy escasas. Y supongo que debe haberle contado esto a su novio ya que hace unos días la echaron sin contemplaciones de su casa con su bebé. Sí es cierto. Escuché muchos gritos y gritos desde su casa, y luego, en cuestión de minutos, vi a mi esposa y a su hijo siendo empujados fuera de la casa mientras el padre gritaba cosas absolutamente repugnantes sobre ella y la llamaba con todos los nombres posibles. Estaba viendo todo esto suceder desde mi sala de estar, y en el momento en que lo vi empujar a mi esposa mientras llevaba al bebé, salí corriendo a ayudar. Al diablo con la enemistad. No podía permitir que un pobre e inocente bebé sufriera por algo que ni siquiera es culpa suya. Cuando llegué a su puerta, ya la había cerrado de golpe. Mientras mi esposa y su hijo sollozaban, cargué al bebé y agarré la mano de mi esposa para poder llevarlos de regreso a mi casa al otro lado de la calle y luego llamé a mi suegro para que pudiera llevarla a casa. Al cabo de una hora, él apareció y se la llevó, agradeciéndome una vez más por todo lo que había hecho. Durante esa hora, mi esposa había estado llorando como un bebé, así que básicamente yo mismo había estado calmando a la madre y al niño. Yo también quería llamar a la policía, pero ella logró persuadirme para que lo dejara pasar porque no quería más problemas. Se disculpaba una y otra vez por lo que había sucedido y me dijo que había estado tan desesperada por estar con quien amaba que había perdido todo su respeto por sí misma y su moral y que realmente lo lamentaba todo. Ella me dijo que aceptará lo que pase y que no va a negociar más. Entonces el divorcio finaliza más rápido. Supongo que eso es algo bueno. Espero que finalmente decida presentar cargos por esto, pero al menos hice lo que pude y fui una persona decente y no me arrepiento de nada. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho, déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu historia favorita, nos vemos en la próxima historia.